Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? ¿El volumen? Perfecto. Bueno, Hola, profe. ¿qué tal? Antes de comenzar con la clase, quiero avisarles que ya corregí unas fechas de actividades, la actividad 4 y en adelante estaban, por alguna razón el campus los había dejado con una fecha del año pasado, así que ya está corregido. Están todas abiertas para que las puedan ir haciendo. en, en esta unidad 2 que tiene, como ya habrán escuchado, el objetivo de ahondar en la lutería electrónica. Estamos trabajando con la computadora como instrumento musical. Esto quiere decir que nos permite no solo un, un abanico nuevo de posibilidades expresivas para la creación musical, sino que también puede ser estudiado como un instrumento y por ende tenemos que aprender sus fundamentos. Lo que empezamos a hacer con la clase de transformación es ver cómo, con ciertas técnicas sobre los fundamentos del sonido, la altura, el timbre, la duración, el volumen, podemos crear nuevas sonoridades. A partir de esas técnicas tenemos la posibilidad de crear objetos sonoros con la terminología de Schaeffer o objetos sonoros acusmáticos, teniendo en cuenta esta idea de velar la fuente, de correr, quitar la posibilidad de determinar qué cuerpo sonoro produjo ese sonido y todo lo que produce este proceso sobre quienes escuchan. Entonces, en la clase de hoy vamos a incorporar, además de las herramientas de transformación de sentido de reproducción, eh, tiempo el time stretch, la variación de la velocidad de reproducción, em, la transposición, la inversión, la combinación, vamos a sumar la utilización de filtros, de ecualizadores y la posibilidad de automatizar. Vamos a comenzar con un breve repaso generando algunas transformaciones sobre unos objetos sonoros y luego vamos a ir incorporando esas herramientas, vamos a abrir un analizador de espectro y demás. Vamos a sacar la sala de espera, así mientras... Ahí está, eso ya está. Vamos a ir entonces... Cualquier, cualquier situación en la que yo esté explicando algo y ustedes vean que no se ve en la pantalla o algo les produce extrañeza que no tiene que ver con lo que están viendo, me avisan porque quizás hay alguna de las pantallas que no se comparte por error y me pueden avisar. Tenemos en este track algunos samples, algunas muestras de audio, algunas grabaciones. Son todos aerófonos. Vamos a chequear de que una flauta de bisel, en este caso es un shakuhachi, algunas similitudes con una quena, con un quenacho pueden tener, una flauta doble de la cultura azteca, una flauta de batimentos, sí, con flautas muy cercanas, de frecuencia muy cercana. Lo mismo. Luego, una antara, si bien tiene algunas cuestiones similares, es una antara de cerámica, una antara de tubo complejo. Esta grabación es de un instrumento arqueológico. Más tarde les puedo mostrar alguna foto. Es interesante que esos batimentos se producen por los tubos de distintos diámetros dentro del mismo tubo de la antara. Diferentes diámetros producen este batimento. Es un instrumento muy interesante. Y por último,
una tarca. Quizás lo conozcan, es un instrumento andino de madera. Y quisiera que comencemos. A ver, sí, vamos a comenzar prestando la atención. Voy a cargar un efecto que se llama Reafir, viene con el Reaper, pero no vamos a procesar el sonido en este caso, sino que mi idea es que podamos ver. ¿Sí? Yo voy a poner esta ventana acá. Además de escuchar, que podamos ver. Ok. Sí, y que. A ver si yo dejo esto así. Sí, ahí está. Ahí le bajé el volumen. Listo, ahí quedó congelado. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo un gráfico que presenta diferencias con el gráfico que vemos arriba. Si nosotros tenemos por un lado la forma de onda que representa, por un lado, amplitud en el eje vertical y tiempo en el eje horizontal. Vamos a borrar la otra. Este gráfico nos permite hacer cortes, nos permite buscar picos de volumen, pero no nos dice nada sobre el timbre, por ejemplo. Es una manera de representar el fenómeno sonoro que está registrado, está digitalizado, son ceros y unos, y la computadora, en este caso, en la línea de tiempo, me lo representa así. Ahora, ¿es la única manera de representar el sonido? No. Incluso es posible trabajar sin representación gráfica. Cuando trabajamos con cinta abierta, analógica, podemos encontrar, escuchando en qué lugar del audio, de la cinta está, hacemos un corte y nunca vemos ninguna representación del sonido. Esto es propio de la tecnología digital que nos permite ver de diferentes maneras. Pero hay ciertos procesadores que permiten analizar el espectro y representar el sonido de otra manera. En este caso, tenemos en el eje horizontal la frecuencia. Esto quiere decir que vamos a tener en las zonas de la izquierda las frecuencias más graves, ¿sí? O de menor frecuencia. Vemos acá abajo una escala que dice 50, 100 Hz. Y hacia la derecha las frecuencias más agudas, es decir, las notas más altas, pero también las partes más altas del espectro. Vamos a ir profundizando, escuchando qué significa el espectro y qué significa la zona alta y qué hay, qué información hay en las diferentes zonas. En el eje vertical tenemos la amplitud, ¿sí? O decibeles, medidos en decibeles, que es el volumen, lo que Profe, no se percibimos. ve el gráfico. Se ven sus liñitas, pero no el gráfico. Ahí se Gracias. ve, ok, yo después de dibujar tengo que volver a la ventana, gracias. Sí, entonces en el eje vertical tenemos la amplitud que se percibe como volumen. Lo que está más hacia arriba lo percibimos como más alto. Entonces, ¿cómo leemos esto? No. Lo que podemos leer es que cuando el dibujo genera una montaña, ¿sí? Es que hay una parte del espectro, es decir, una frecuencia o unas zonas de frecuencia que tienen más volumen que otras. Como que en este caso sería predominancia de medios, digamos. Podríamos decir eso, y a su vez que dentro de los medios hay ciertas frecuencias que predominan más que otras. Si yo paso el cursor y voy a esta montañita, me dice que este pico, esta zona, es de 439 Hz. Y si yo voy al otro, me dice que es de 673. En realidad hay uno más abajo, ¿sí? De 222. Y si vemos la otra información, me dice que tenemos, em, además de que dice 222 Hz, me dice que es un La3, un A3 de la octava 3, un La de la octava 3, y que está un poquito alto, que está un poco corrido de la afinación temperada. Y si voy a este, también me dice que es un La 4. Y si voy a este, me dice que es un Mi 5. Entonces, ¿qué me está representando estas montañitas?
me está representando, en este caso, la fundamental y la escala de armónicos. Me está diciendo en qué frecuencias este sonido tiene mayor amplitud. ¿Sí? Hasta acá, ¿se entiende esto? Más o menos. Vamos a escuchar otras. Vamos a pasar el mismo filtro por sí, los otros sonidos por el mismo procesador. ¿Qué pasó acá? Hay menos picos, porque es una flauta de un espectro mucho más simple. Es una flauta que tiene este armónico, porque yo quisiera ver si lo podemos agrandar, sí. Yo les mencioné que era una flauta de batimento. Vieron en la presentación de la unidad que se hablaba del batimento. Ahí yo congelé el gráfico para que lo puedan ver. ¿Alguien se acuerda qué es el batimento? ¿Alguien se anima a compartir lo que recuerda? ¿Alguien valiente? Cuando suenan dos frecuencias muy cerca, o sea, así similares, muy cercanas. Cuando hay dos frecuencias, efectivamente. Próximas. A ver, sí, Valeria. Reafirma o corrige. Hola, hola. Hola, No, sí, próximas, dice, ¿no? Frecuencias próximas. está bien. Entonces, hay cierta distancia, es decir, tenemos una frecuencia de 1248 en este caso, y otra de 1318. Cuando están a cierta proximidad, empieza a generarse una modulación de amplitud. Esto es lo que pueden escuchar cuando, si alguien alguna vez afinó una guitarra con armónicos, cuando se toca el armónico de una cuerda y el de la siguiente, la octava y la quinta, van a notar que esta vibración, esta modulación de amplitud, esta vibración se va haciendo cada vez más lenta hasta llegar al unísono. Bueno, esta flauta, yo les mencionaba que era una flauta de batimentos porque lo que ven acá son estas dos frecuencias, ¿sí? Que se van aproximando según la presión, se acercan por el glissando y tenemos, ¿sí? Las dos frecuencias que van a entrar en batimento según la presión. Si comparamos el gráfico anterior, en este caso, la flauta no presentaba estas frecuencias próximas, sino que tiene la escala de armónicos más definida. Pasamos por un par de sonidos de vuelta. ¿Sí? Para que vayan viendo cómo diferentes sonidos pueden ser representados visualmente de diferente manera. Acá pasa algo, podríamos decir un caso intermedio, que tenemos una antara, a ver si se los puedo compartir rápidamente, así ven de qué estamos hablando. Este artículo que van a tener de bibliografía en el siguiente cuatrimestre es un artículo que está publicado, es un trabajo que hicimos investigando instrumentos del Museo de la Plata, recuperación de los sonidos de América precolombina, y el trabajo, parte del trabajo está realizado sobre esta flauta. ¿Sí? Ustedes en el ingreso seguramente vieron, si no me lo pueden hacer saber, pero este tipo de flautas también en el recorrido por los instrumentos las mencionamos, que son los sikus, como los que podemos tocar hoy en día en caña o en PVC, pero en este caso los arqueológicos, de cerámica o de piedra, en este caso de cerámica, que tienen diferentes diámetros internos. Y lo que estamos escuchando, acá tenemos otra manera de representar el espectro, si podemos establecer un paralelismo entre, a ver acá, ustedes me dirán si se ve todo, pero vamos
a unificar. Lo que veíamos a la izquierda era una fotografía de un momento en el tiempo, más que una fotografía, un análisis de un instante. ¿Sí? Y tenemos el armónico. Vemos que acá hay dos picos, perdón, la fundamental. Acá vemos que hay dos picos y dos picos. Y lo que... Se ve, ¿sí? profe, No, ¿se ve el Reaper? no se ve el Ahora volvió, coso ¿no? de la... Eso. Ahí está. Bien. Entonces, acá lo que tenemos son, en el artículo, otra manera de representarlo, en vez de representarlo a lo ancho verticalmente, pero tenemos la frecuencia fundamental y los armónicos. Lo que tiene este tipo de flautas, y por eso tiene ese sonido como con una especie de distorsión, de antaras o flautas de tubo cerrado, em, bueno, me quedo con la imagen anterior, es que por estas diferencias de la estructura interna hay unos batimentos, ven que hay dos frecuencias muy cercanas en los armónicos. Y por eso suena con esa especie de sonido roto, no sé si lo llegan a percibir. Como si fuera una distorsión, un rrr, ¿sí? Que no está en toda la escala de armónicos, como pasaba con la flauta azteca, sino que Perdón, está, profe, le hago una consulta. sí, Yo veo ahí que, no sé si es estéreo el sonido que usted está reproduciendo o es mono, porque veo es como estéreo. dos, es estéreo. Ah, bien. Bien. Entonces tenemos una fundamental, una clara fundamental, pero en el primer armónico ya empezamos a notar frecuencias próximas, ¿sí? Entonces, parte del timbre de este instrumento tiene que ver con eso. Acá estamos haciendo una doble tarea. Por un lado, estamos incorporando el analizador de espectro como herramienta para obtener algunos datos del sonido que quizás solamente escuchándolo no lo podamos lograr. Y por otro lado, estamos haciendo una conexión con lo que vamos a hacer con lo que venimos trabajando en la presentación de la unidad. Entonces, con estas nociones de espectro, que me faltaba la carga, no sé si llegan a ver también cómo a medida, en este caso, al tocar este instrumento, al ir aumentando la presión, vean cómo van apareciendo los diferentes picos y cómo van desapareciendo a medida que la intensidad crece. Sube a la octava y van apareciendo armónicos. Parte de la fundamental, armónico, y van bajando hasta quedarse con la fundamental. Entonces, parte de la idea de la clase de hoy al incorporar esta herramienta de visualización, pero también los ecualizadores, es empezar a entender el sonido no como un bloque que lo podemos mover solamente, cortar, sino que también podemos alterar la composición tímbrica del sonido. Poniendo primero el detalle sobre que el sonido puede tener diferente información en diferentes áreas del espectro, podemos transformarlo de cierta manera. Entonces, la primera herramienta que vamos a utilizar, si aprieto en Effects, se abre la bahía de efectos, el FX Bay, puedo borrar este analizador y puedo cargar uno nuevo que viene con el Reaper que se llama Rea EQ. ¿Sí? Este es un ecualizador que tiene un pequeño analizador de espectro también. Si yo le doy play al sonido, aparece algo parecido a lo que veíamos en el analizador anterior, lo trae integrado, pero aparecen una serie de cosas. En este lector es más curvita, me parece, ¿no? Que hace. Tienen Como que en menos el otro me definición. parecían más picos que acá parece. Ah, Claro, tiene un poco menos de definición. Redondea porque no cambia el sonido, sino que me lo muestra un poco más, de manera un poco más general. Porque el objetivo de este efecto, de este efecto OST de este procesador, no es solamente mostrármelo, sino permitirme modificar. Yo les voy a mostrar primero y les explico después.
¿sí? Con este primer trabajo, con estos dos cambios, podemos ver lo mismo, el analizador sigue de entrada, sigue mostrando lo mismo, pero vemos que hay un cambio, que en vez de escuchar todo el sonido de la flauta, yo me estoy quedando con las frecuencias más altas, entonces se pierde el sonido de la fundamental y paso a tener, me quedo con el soplido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solo puedo hacer lo que ya hice en la clase anterior, en la clase sincrónica, de poder cortar, transformar, estirar, invertir, sino que ahora puedo entrar y modificar el balance de armónicos y de espectro. ¿Sí? El espectro es el conjunto de frecuencias que componen el sonido del instrumento. ¿Sí? Entonces yo tengo todo un espectro y le puedo bajar el volumen, por ejemplo, a las frecuencias graves, que es lo que hice. Primero escúchenlo, después aprendemos a hacerlo. Yo puedo resetear esto y puedo hacer lo contrario. Puedo quedarme con las frecuencias graves. ¿A qué se asemeja esto? Quizás si yo estuviera hablando tapando la boca, quedan las frecuencias más graves, ¿sí? Si estaría hablando así. No es un ecualizador, digamos. Estamos usando un ecualizador, sí. Sobre el espectro, ¿sí? Me interesa que vean cómo este efecto, qué consecuencia sonora tiene sobre estas grabaciones. Ahora vamos a aprender un poco más en detalle qué estamos haciendo, pero entender de que estamos bajando el volumen a ciertos armónicos o parciales. En el primer ejemplo, en lo anterior, me quedé con las frecuencias agudas, la parte aguda del espectro, y ahora lo acabo de hacer a la inversa con la parte grave. ¿Alguien no escuchó la diferencia con lo que hice con el efecto y la grabación original? ¿Cómo lo hice? Ahora lo voy a mostrar. Lo primero que me interesa es escuchar. Si pudieron escuchar la diferencia de al generar estos cambios y al escuchar la grabación original. Si eso se entendió, ahora vemos cómo. ¿Sí? Voy a iniciarlo. Sí, se sintió la diferencia. Profe, Bien. yo le hago una consulta. Estos que está mostrando usted, el anterior y este, ¿vienen con el Reaper que uno se descarga o los tiene que descargar aparte? No, estos vienen, estos vienen. En general, todos los efectos Ah, que empiecen el prefijo REA, R-E-A, REA, eh, vienen de Reaper y son efectos que vienen con el Reaper. REA EQ, REA Pitch, REA Delay, REA Reverberate, todos vienen ya con el programa. Entonces, al inicio, la idea es siempre facilitarles un poco el uso de la herramienta y que puedan desarrollar todo con lo que viene. Por supuesto que hay ecualizadores, hay filtros, hay analizadores de espectro externos. Por ahora vamos a empezar con estos. ok, Entonces, buenísimo. bien. Entonces vamos a tratar de entender un poco esta interfaz, lo que me ofrece el programa, este efecto BCT. BCT es un estándar, cualquier efecto que sea BCT puede ser cargado en cualquier programa que acepte efectos BCT. Lo que estamos viendo es que tenemos algo parecido al analizador de espectros que veíamos antes, pero tenemos unas esferas, sí, unos círculos que dicen 1, 2, 3, 4 y tenemos el 5 acá. ¿Sí? ¿Y qué sucede cuando yo lo... Ah, bueno, Mechi, te quise silenciar y te solicité activar. Es solamente porque había un ruido. Yo lo puedo seleccionar y cuando selecciono este círculo, se pone en rojo. eh, Ahí está. Bien.
Y cuando selecciono el círculo, aparece abajo, ¿sí? Que vemos que va cambiando. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos entender de que cada una de estos números, cuando yo lo selecciono, le puedo modificar parámetros abajo? Bien. Estos números son números de filtros. Podemos entender que un ecualizador está compuesto por varios filtros. Yo puedo agregar o eliminar la cantidad de filtros que quiera dentro de este ReaEQ. ¿Qué quiere decir? Que yo en vez de 5 puedo tener 1, por ejemplo. ¿Sí? Si vieron acá abajo, ahora dice solo 1. Entonces yo puedo agregar o quitar. Este ecualizador se compone de filtros. Yo lo puedo mover y horizontalmente y verticalmente. ¿Sí? ¿Qué muevo horizontalmente? La frecuencia. Puede ser la frecuencia de corte o la frecuencia central. Ustedes ven que cuando yo levanto hacia arriba o bajo hacia abajo, para la redundancia, acá aparece una curva de color. Dependiendo el tipo de filtro que yo esté usando, la curva va a ser distinta. ¿Sí? Ven que yo no cambié la frecuencia, pero sí cambié acá abajo. No hago los círculos y las indicaciones para que no dejen de ver la ventana. Si es un low shelf, si es un high shelf, o un band, por ejemplo, un low pass, high pass, todos los dibujos cambian. Entonces yo tengo una misma frecuencia, tengo una, ahora se va a volver a ver, tengo una misma frecuencia central, que en este caso es 1463, y sin embargo los dibujos cambian porque yo lo que estoy cambiando es el tipo de filtro. Entonces, podemos entender que los filtros tienen una frecuencia y tienen un tipo de filtro. En general van a ver en verde hacia arriba si amplifica y hacia abajo si atenúa. Si tenemos que suponer, ¿qué creemos que está haciendo este filtro? A partir de esta frecuencia central que es 1400. Arriesguen. Está reduciendo los graves y amplificando la frecuencia central. ¿Cómo Bueno, lo sería? segundo que dijiste estaba bien. Ahí. Está amplificando Bueno, la zona cercana o de la frecuencia central hacia los graves, pero lo que está atenuando son los agudos. A la derecha y el tenemos los agudo es lo agudos. que Claro, exactamente, exactamente. Entonces, uno ya visualmente puede prever qué es lo que está haciendo este filtro. Básicamente, este filtro que se llama low pass o pasabajos deja pasar las frecuencias bajas. Entonces, yo tengo una frecuencia central, puede ser 1000, por ejemplo, ¿sí? Y de 1000 hacia abajo deja pasar y de 1000 hacia arriba lo corta. Vamos a escuchar. Si ustedes piensan en la tarca, en la flauta, ¿qué es lo que no está de la parte sonora del instrumento? ¿Está todo el instrumento representado en esta grabación con este filtro? No, no está. ¿Qué le falta? Los agudos. Exactamente. ¿Y qué le como faltan es esos el agudos ruido organológicamente? particular de la tarca, ¿no? Ahí está, exactamente. Entonces, dentro del espectro, la tarca tiene diferente tipo de información sonora. Puedo tener la parte sonora y puedo tener el ruido, por ejemplo. Entonces, si yo cambio, dejo el filtro como está y le cambio de pass a bajos o low pass a high pass, ¿qué esperamos que aparezca? Bueno, que aparezca el ruido y no las frecuencias. Todavía está el ruido, tengo un poco de sonoridad de la parte tónica del instrumento, puedo variar un poco la frecuencia. Bien. Hay muchas maneras de usar un filtro o un ecualizador con muchos filtros dentro.
pueden ser maneras correctivas, puede ser una cuestión de balancear o controlar el espectro de un instrumento, o también lo puedo pensar de manera acusmática, es decir, que los ecualizadores y filtros me pueden servir para transformar el sonido. Por ejemplo, si yo, además de este filtro, quiero ahora quedarme con estas frecuencias agudas, puedo sumar una banda más, un filtro más, este 2, y amplificar los agudos. Los subo. En este caso estoy trabajando sobre el 2. Si cliqueo el 1, cambia el gráfico de abajo y puedo mutearlo, activarlo. ¿Qué creemos que está haciendo? ¿Qué tipo de filtro es este que se llama banda? ¿Qué está haciendo? Por ejemplo, lo pongo en 1000. De esta frecuencia central. En este caso, ¿qué está haciendo? ¿Cómo está afectando el sonido? Está amplificando la frecuencia central. Exactamente. Y hay una pendiente, ¿sí? No es que solamente amplifica los 1000 Hz, sino que amplifica los 1000 Hz y va a haber una curva que va a depender de una configuración de este filtro, que es este tercer parámetro que tenemos acá abajo, que lo puede hacer con más o menos pendiente. ¿Sí? Entonces, si yo quiero sacar una frecuencia particular, puedo achicar el ancho de banda. Por ejemplo, quiero trabajar sobre el primer armónico. O quiero sacar la fundamental. ¿Sí? Quedó, casi que desapareció. Al final, cuando baja. ¿Sí? Entonces, hay diferentes tipos de filtros. En este caso vimos 3 nada más. High pass, low pass y band. Entonces, si yo vuelvo a activar el otro, ¿sí? Me voy a quedar con el ruido. Entonces, lo que estamos haciendo es algo que no se hace, por ejemplo, para mezclar 2 canales, uno de una guitarra y una voz. No se suele hacer algo que afecte tanto al sonido y que de alguna manera destruya el timbre del instrumento. Lo que estamos haciendo es un uso más experimental, más electroacústico del filtro. Pero vamos a suponer de que yo quiero empezar a usarlo como método de transformación. Entonces yo tengo este efecto modificando este grabación de la tarca y lo voy a exportar. Voy a poner tarca agudo, tarca filtrada. Voy a exportarlo en mono porque no hay información estéreo, no estoy trabajando los paneos ni un efecto en estéreo. Voy a elegir selección de tiempo. Recuerden que en el campus tienen este PDF que es la introducción a las herramientas del Reaper, que tienen toda esta área de exporte detallada. Y lo voy a exportar como WAV y voy a elegir que se sume al proyecto este exporte como un nuevo elemento. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir trabajando, no es el cierre de mi trabajo, es una parte intermedia. Entonces, cuando renderice esto, va a haber un nuevo track que tiene el resultado de este proceso. Este track no tiene ningún filtro, como pueden ver acá. ¿Sí? El de arriba tiene un filtro, tiene un efecto BST, el REAQ, y este no tiene nada. Entonces, bien. Incluso queda algún armónico, yo podría volver a corregir esto para estar con un espectro más ruidoso aún. Y podemos sumar, puedo sacar este para verlo, sumar una tercera banda.
chica. Creo que es esta la que se escucha. Y vuelvo a activar. Son las dos. Bien, vamos a agregar uno más. Estoy queriendo quitar toda información espectral, toda información tónica, y quiero quedarme con el ruido. Bueno, ahí estoy un poco más conforme. Vuelvo a hacer lo mismo. Renderizar. Y vamos a poner 2. Listo. Entonces, este va a ser, ¿sí?, mi comienzo de una nueva etapa de trabajo. Yo podría, por ejemplo, quedarme con este final, como ya vieron. Puedo hacer un bounce de esto, un glue. Puedo invertirlo. Esto lo hago un poco de manera ágil porque ya lo vieron. Puedo duplicarlo, invertirlo nuevamente y hacer un crossfade. Voy a hacerlo un poco más corto. Y pensar que estoy construyendo una variación a partir de un nuevo elemento más ruidoso, más cercano a un ruido blanco, al cual le puedo subir un poco el volumen. Y podría borrar lo anterior, ¿sí?, ir por etapas y ahora desarrollar, por ejemplo, en el tiempo, variaciones. Conocen la posibilidad de trabajar con el playback rate desactivando la función de preservar el pitch. Entonces puedo tener un sonido de la mitad de velocidad de reproducción y por ende una transformación de octava. Y luego podría hacer uno intermedio. Y, por ejemplo, reordenarlos, pensarlo como una melodía de ruidos. Como un primer juego con este elemento. Y podría generar, con este último, lo voy a duplicar. Y quiero extender este final. Entonces, bueno, puedo quedarme con eso. Y varias veces repetirlo hasta que poder quedarme con esa parte más de ruido. Ahí hay un error.
Bueno, lo puedo usar. Para unir todo esto en un nuevo clip y poder visualizar la forma de onda y aplicar nuevos procesos, puedo nuevamente hacer un glue items. Within time selection va a aplicar también los crossfades. Entonces, llegué a esto, ¿sí? A partir de esta tarca. Llegué a esto. Y a partir de la utilización, sí, puramente de filtros. Podría ser alguna repetición de este tipo de aproximación. Lo puedo hacer, por ejemplo, con, a ver, vamos a hacerlo con este sample de la flauta de batimentos. Vamos a aislar. Voy a tratar de, en este caso, no quedarme con los agudos, sino de aislar parte de estas. Yo detecto que están aquí. Entonces vamos a quedarnos con parte del espectro batiente. Vamos a quedarnos con eso. Vamos a dejar un poco. ¿Sí? Hicimos enfatizar un aspecto de este sonido, en este caso el batimento que tenía en uno de sus armónicos, y vamos a generar a partir de eso un nuevo clip. De la misma manera que lo anterior, batimento enfatizado. Sí, entonces nuevamente les repito que estamos haciendo un uso, si se quiere, creativo o electroacústico del uso de filtros. Probablemente no utilicen esto para em, corregir el timbre de un instrumento o balancear o enfatizar un aspecto de un instrumento de una manera, una mezcla más clásica, sino que en este caso estamos haciendo un uso mucho más experimental. Podemos probar parte del mismo trabajo. Y podemos generar varios tracks. Vamos a hacer una prueba de otro tipo de abordaje, es decir, tener diferentes tracks con diferentes alturas y ver la superposición. Vamos a hacer una más, un semitono hacia arriba. Vamos a subir un semitono de acá. Ahí está. Ahora vamos a corregir. Bien. Entonces, acá hay algunos problemas que vamos a corregir, además de trabajar con unos aspectos más. ¿Hasta acá alguna pregunta antes de avanzar? Vamos bien, bueno. No. ¿Vamos bien o no hay ninguna pregunta? El no Vamos. era... No hay Bien, ninguna pregunta. Igual hay que repasar esto. pero muy bien, muy bien. Bueno, igual bueno, van a tener la clase grabada, está también el PDF del resumen de herramientas. Pero piensen también que no estamos agregando ningún proceso mágico que esté haciendo
nada raro. Estamos trabajando, y esto es muy importante, aunque no entiendan quizás técnicamente o no tengan facilidad con los programas, que entiendan qué le estamos haciendo al sonido. ¿Sí? Le estamos variando el volumen a ciertos armónicos. Entendiendo eso, uno puede ir al programa y tratar, aunque sea jugando, moviendo perillas, entendiendo que lo que trabajamos nosotros es algo específico, que es trabajar sobre el volumen de cierta parte del espectro. Entendiendo eso, pueden probar algo y ver si eso va en esa dirección o si están haciendo otra cosa. ¿Sí? Quedarse con una porción del espectro es bajarle el volumen a otra. Pueden ser los graves, los agudos, los medios. O la del centro. Sí, Profesor, una pregunta. Buenas tardes. Con respecto al trabajo práctico número 4, todavía se encuentra cerrado el trabajo, no se puede desarrollar. bueno, al final lo podemos rever. Yo ya lo dejé abierto para todos. En todo caso, lo puedo rever. Ah, ¿Sobre ok, esto ok. otra pregunta? No está todo claro. Perfecto, bárbaro. Bueno, entonces, lo que hicimos hasta ahora entonces es utilizar un filtro, en un caso un filtro, en el otro caso 3 filtros, con el objetivo de manipular el espectro sonoro en la búsqueda de nuevas sonoridades. Si bien no es completamente acusmático, estamos bastante alejados de la tarca en este caso. Hay un dejo de flauta, pero nos acercamos a algo un poco más acusmático en el sentido de irnos hacia un viento que no necesariamente es un viento natural, ni tampoco es un viento sintetizado, puede tener algo interesante, que por supuesto esto puede ser refiltrado. Yo puedo a este resultado del primer proceso agregarle otro filtro y tratar de corregir nuevamente. Puede ser. Bien. Bien. Profe, una consulta. Sí, Eh, Gisela. lo habías dicho antes, pero entonces cuando vos exportás un nuevo sonido, ya directamente parte de cero ese sonido. No sería que tiene ningún efecto y no podés modificar ese efecto o ese filtro desde ahí, sino es un nuevo sonido. Claro. Ok, Sí, hay muchas maneras de trabajar. En este caso estamos usando algo que podríamos decir que es un proceso destructivo, pero lo destructivo se dice cuando uno aplica un tipo de proceso que no puede ser vuelto atrás, no puede ser deshecho. ok. Tiene sus pros y sus contras. Lo malo está a la vista, que es que yo no puedo ir a corregir la frecuencia de corte anterior. Por supuesto que yo puedo volver a hacerlo porque me dejé mi sonido con mi filtro. Lo que facilita es poder ir rápidamente a expandir los límites de lo que yo puedo hacer con un sonido. Yo ya no tengo la tarca, yo ya tengo algo nuevo, tengo un viento que me puede gustar más o menos, pero ya voy dejando, digamos, me voy quedando con menos cosas. Y en este caso puede ser positivo, porque yo ya no tengo la tarca, estoy ante algo nuevo y puedo ir hacia adelante, sabiendo de que puedo ir a volver a buscar un backup, un sonido más arriba, pero puedo ir explorando y buscando un poco en la oscuridad, ir tanteando qué puedo encontrar. Entonces, esta manera de trabajar, de ir exportando y no poder volver atrás, aunque yo puedo volver, pero este sonido ya no tiene el filtro adentro, ya lo apliqué, tiene estas cuestiones positivas. Se le dice destructivo no como algo eh, descriptivo de lo que hice con el sonido, sino un proceso que no puede ser deshecho. Yo también puedo trabajar de otras maneras. Para empezar, esto es lo más sencillo. Quizás quienes ya tengan experiencia saben de que yo podría aplicar, por ejemplo, un filtro acá y podría volver y puedo hacer un montón de cosas. Pero también, si yo varío el pitch, tendría que ajustar las frecuencias de corte para cada variación de tono. Entonces, hacerlo de esta manera destructiva también tiene sus beneficios, porque si yo varío las notas de este nuevo objeto sonoro, ya tiene su filtro aplicado y no tendría que estar variando cada vez
cada vez variando la frecuencia de corte del RAQ. Entonces, lo que yo necesito ahora es poder incorporar las automatizaciones. ¿Sí? Las automatizaciones, si bien ya está en el video, lo vamos a ver, que es poder variar parámetros en el tiempo. Ya sea el volumen, ya sea el paneo, o también podría variar casi todos los parámetros de los filtros, ecualizadores y de los plugins que ponga. Entonces vamos a empezar por los más simples. ¿Cómo hago para automatizar el volumen y el paneo, que son parámetros que vienen en cualquier canal? Vengo a el botón que dice Trim. En realidad, la manera más efectiva de guiarnos no es que diga Trim, sino este gráfico donde están las líneas y los puntos. ¿Por qué? Porque el trim puede variar y puede decir read, puede decir otras palabras, pero este icono de 3 puntos y 2 líneas que las unen no va a variar. Entonces, cuando yo aprieto este botón, me pregunta qué quiero automatizar, es decir, qué quiero escribir en el tiempo su variación. En este caso yo quiero, por ejemplo, el volumen, y ahí apareció una línea verde y un campo sombreado, y el paneo. Ahí aparece una línea naranja. Vamos a ampliarlas. Voy a cerrar esto, después lo puedo volver a abrir. Y vamos a hacer lo mismo. Bueno, vamos a dejarlo así. Entonces yo con esto puedo bajarle el volumen. En ese caso sería lo mismo que hacerlo desde la perilla del canal. Bueno, no es lo mismo porque, además de bajar el volumen, yo puedo, si aprieto el control en PC o el command en Mac, escribir la variación de tiempo, la variación en el tiempo del volumen. Vamos a escribir también sobre el... Con la letra V corta se activa el volumen, con la P el paneo. Ahí apreté la P, y ahora aprieto la V y voy a tener el volumen. Entonces puedo no solo hacer un fade in como puedo hacer acá arriba, sino que también puedo, apretando Control en PC y Command en Mac, generar diferentes curvas de crecimiento. ¿Sí? Y así como lo hice con el volumen, lo puedo hacer con el paneo. Estoy compartiendo en estéreo, así que si lo escuchan en auriculares va a ser más claro. En la grabación esto no queda, no graba en estéreo el Zoom, así que quienes lo estén viendo después lo van a tener que imaginar. Entonces yo quiero generar que estos sonidos puedan moverse en la imagen estéreo. ¿Sí? Esto va a estar en la próxima clase sincrónica, si no recuerdo mal, vamos a trabajar espacialidad particularmente, pero ya lo podemos empezar a escuchar. Si queremos trabajar sobre el movimiento de un sonido desde los lados izquierdo y derecho, además de la idea de profundidad, lo podemos hacer con el paneo. Entonces, si yo hago que un sonido se panee hacia la derecha, pero que vaya moviéndose, que vaya cambiando su volumen entre izquierda y derecha, voy a generar
una idea de movimiento. Yo lo voy a hacer, así ya lo escuchan directamente y luego lo podemos corregir. Y si ven en los búmetros son estos indicadores de volumen que están en cada canal, que nos muestran un volumen para el canal izquierdo, ¿sí? Y un volumen para el canal derecho. El paneo se va a ver representado también en ese búmetro según dónde está la mayor amplitud. ¿Se llegó a escuchar? Sí, bien. Pues esto puede ser mucho más drástico, yo puedo hacer paneos mucho más rápidos. En general no se guíen solamente por lo visual de la curva de paneo, sino prioricen la escucha, porque yo puedo hacer algo que vaya de izquierda a derecha y no verse plasmado en un movimiento real. Va a depender muchas veces de la frecuencia del sonido, de la percepción de los otros sonidos que estén sucediendo en lo que yo esté trabajando. Entonces, por ejemplo, yo ahora podría mantenerme más en la derecha y cambiar más rápidamente hacia la izquierda. También. Bien. Para ocultar, yo puedo apretar la B corta y la P y se oculta, o venir acá a trim y quitar el visible, y esto va a seguir sucediendo, la automatización, pero no la voy a ver para liberar espacio visual. Entonces voy a hacer lo mismo, pero vamos a hacerlo sobre... Vamos a trabajar simultáneamente con los dos sonidos y voy a generar un diálogo. Uy, hice algo sin querer. Lo puedo duplicar y ver cómo pueden convivir estas dos sonoridades. Y podría repetir para establecer un diálogo mínimo entre estos dos sonidos. Podría sumarle también, ¿sí? Que esto empiece moviéndose, o puede empezar en el centro y moverse a medida que
Se va desarrollando y en cada impulso movemos un poco más. Yo lo dibujo primero para ya ir escuchándolo, lo podría hacer también en tiempo real. Ahí está. Entonces ven como de una muestra, en este caso, una tarca y una flauta de batimentos, con pocos elementos, pocas herramientas técnicas, ¿sí? Hicimos la aplicación de un filtro con un objetivo claro de modificar este sonido, quedarme con una parte del espectro, más el corte, la repetición, el cambio de velocidad de reproducción unido a la velocidad al cambio de la altura, la inversión, y poder juntar esos elementos en nuevos clips, se empieza a generar algo que es nuevo. Después va a depender de cuánto trabajo yo le insufle para que esto sea realmente interesante o bueno, o quede en un ejercicio. Pero así es como se van construyendo parte de las obras que fueron escuchando. Y qué es los fundamentos del trabajo electroacústico que ustedes van a ir desarrollando a lo largo de la cursada. Profe, una Sí, pregunta. ¿Esto sería un sonido acusmático o estoy errada? Error. ¿y vos qué dirías? Y yo no estoy escuchando ninguno de los dos instrumentos. Bueno, podemos hablar de quizás de grados de acusmaticidad, de acusmática, porque yo creo que sí, se empieza a alejar. Quizás cuando el viento tiene todavía una nota, Mm, le puede faltar un poco de trabajo, pero sí, 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 ya no empieza a haber soplo. Por ejemplo, en la flauta de batimento ya no hay un soplo. Entonces, al no haber claro. este soplo, le quita un poco de lo humano, la duración de lo que puede soplar una persona, y el desarrollo de armónicos ya no lo tiene tal cual, eh, y están más aislados, desprovistos de esas características. Yo creo que va por un camino acusmático. Ahora vuelvo a poner el paneo y quizás hay elementos que pueden ir aún más en este camino. Por ejemplo, lo vamos a ver la clase que viene, pero si yo este viento lo puedo espacializar un poco, generarle otro espacio, se lo voy a poner, no voy a profundizar, pero voy a poner una reverberación que lo extienda un poco y que lo amplíe, para que lo escuchemos y ver cómo algo puede ser potencialmente más acusmático aún, aunque sea un poco, y lo volvemos a escuchar. Y podría ir un poco más allá, haciendo como un zoom en estos sonidos y qué podría variarle con lo que yo ya sé, qué parámetro podría variarle, ya varié en el tiempo, automaticé el volumen y el paneo. Lo otro fueron variaciones estáticas. Bueno, yo podría variar la altura, podría generar un glissando o un cambio de tono automatizado. ¿Cómo hago eso? Podría, si le doy doble clic, esta ventana
siempre acudan a esta ventana porque cuando quieren modificar algo sobre un clip van a tener muchas opciones, muchas ya las conocen. Estos dos parámetros que los usamos, una transposición fija, pueden normalizar, cambiar algo de estéreo a mono. Y tiene la opción de algo que se llama Take Envelope. Nosotros lo que hicimos antes fue una envolvente en el canal. En este caso yo podría elegir, lo voy a dejar acá, todavía no lo quito, generar una envolvente de pitch para un clip. ¿Qué quiere decir? Que puedo cambiar el pitch en el tiempo de uno de los clips. Entonces, si yo voy a poner solo para escuchar este último, y con la misma idea, con el control en PC o el command en Mac, aparece el lapicito, yo podría, de manera muy sutil, podría generar una variación. Lo voy a hacer un poco más drástico para que se escuche qué es lo que estoy haciendo, después lo vuelvo para atrás. Estoy generando un glissando. Vamos a probarlo en el viento también. Doble clic sobre el ítem o el clip. Take Envelope, Pitch. Ahí aparece una línea sobre la figura del clip, no por debajo, porque no es del canal, sino es sobre este clip. Y yo podría, por ejemplo, que este último viento glisse hacia abajo. Y a ver alguno de los de arriba. Alguno glissarlo para arriba, creo que puede ser acá. Esto es en este caso es una variación más sutil porque están ya más acumáticos y tienen menos componente de nota. En este caso lo voy a probar sobre la tarca para que lo escuchen más claramente. ¿Sí? Tengo el sonido original. Puedo subir. ¿Sí? Eso es lo que estoy variando. Entonces yo podría variar. Pero no lo quiero usar de esa manera, sino en este caso yo lo utilicé como variación, ¿sí? Para hacerlo más acusmático. Bueno, escuchemos ahora con estas variaciones lo último que estabas trabajando. Bien. ¿Se escuchó los cambios? Bien. Ya con esto es un montón. Vamos a ver una última cosa para que quede completa la clase de automatizaciones. Después la puedan rever y acudir a estas posibilidades.
que es la de automatizar efectos. No solo lo que ya viene en cada track, el volumen, el paneo o el pitch, sino poder automatizar, por ejemplo, un filtro. Vamos a elegir algunas de las... A ver. Vamos a ir con esta. O a ver. Estoy pensando. No, vamos a hacerlo. Bueno, vamos a hacerlo sobre la perca. La voy a traer más adelante a un espacio vacío. Y voy a volver a activar este efecto que lo había desactivado. ¿Sí? Tenemos este ReaEQ. Y vimos, por ejemplo, que podíamos quedarnos con el espectro grave. Hasta ahí, nada nuevo. Acabo de hacer lo mismo que hicimos antes. Bueno, ¿tengo posibilidad de, en el tiempo, poder hacer esto? Esto básicamente es algo, un efecto como el de wah-wah, que quizás escucharon como un pedal de guitarra, que es un filtro que uno con el pie varía la frecuencia central. Un wah-wah es más parecido a un filtro de banda, ¿sí? O algunos filtros resonantes, pero lo que vamos a hacer es utilizar un low pass y variar esta frecuencia. Es más, vamos a borrar lo que no estoy usando. En Remove Band yo puedo quitar los filtros. Listo, me quedé solo con un filtro, ¿sí? Yo puedo agregar o quitar. Se escucha muy bajito porque estoy quitándole casi toda la información espectral. ¿Cómo hago para elegir que quiero automatizar en vez de el volumen y el paneo, como ya sabíamos? Bueno, ahí apareció una pista. Cuando yo vengo a trim, una pista en el sentido de un indicio. Bueno, además de volumen y paneo, acá abajo aparece, por cada efecto nuevo que tenga el canal, todo lo que yo puedo automatizar, así como el volumen y el paneo. También puedo automatizar, por ejemplo, la frecuencia del uno de los filtros. En este caso, como yo le borré las bandas que no usaba, aparecen pocas cosas. La frecuencia, la ganancia y el ancho de banda, entre otras cosas. Entonces, voy a dejar abierta esta ventana, así lo vemos, y vamos a ver qué pasa. Sí, se mueve solo esta ficha. Bueno, se mueve porque en realidad, si volvemos atrás, cuando yo vine a trim, busqué que esa perilla, que era la ganancia, recordemos que en este gráfico, el eje horizontal es la frecuencia. Este parámetro es el que yo estoy escribiendo. Incluso ven que si lo muevo y lo suelto, vuelve a una posición fija. Esta posición fija es la que está escrita acá. Entonces, de esta manera yo puedo, a cualquier efecto que le agregue a un canal, automatizar uno de sus parámetros. Podría seguir con esta idea o hacer algo más gradual. Y como hicimos antes, puedo seleccionar un fragmento de tiempo, ir a render, elegir Time Selection. En este caso en mono porque no tengo un paneo. Y agregar el render como un nuevo canal. Así, como un nuevo ítem en un nuevo canal. Así yo puedo partir de esto. Se agrega al final. Puedo partir de esto como un elemento para trabajar.
Bueno, por alguna razón no se exportó. Vamos a revisar qué pasó. Ah, no, es que sí, se hizo, pero yo le borré el tipo de automatización. Voy a volver a la oscilante. Voy a volver a exportarlo. Esto es un poquito más evidente, me va a servir como ejemplo más. Pongo 2. Lo muevo. Si yo lo dejo acá y pongo play, voy a escuchar tanto lo de arriba como lo de abajo. Entonces, por eso lo muevo. Podría cortar uno y trabajar sobre esto. ¿Sí? Podría partir de acá para hacer lo que hicimos antes. Puedo también probar si esta variación bueno, hay que probar para dónde me lleva, pero lo importante de esto es que pude automatizar en el tiempo, no solo, y con esto hacemos un repaso de lo que vimos, ¿sí? No solo puedo usar un filtro para transformar parte del espectro y cambiar un sonido a partir de esa modificación, sino que a su vez puedo automatizar el volumen, el paneo y cualquiera de los parámetros de los efectos que ponga. En este caso, automatizamos la frecuencia de un filtro. Un filtro es la unidad mínima del ecualizador. Un ecualizador puede tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 filtros. Cada filtro puede tener diferentes comportamientos. Pueden ser pasa bajos, que de una frecuencia central deja pasar las frecuencias bajas, pasa altos, que deja pasar las frecuencias altas, o de banda. Hay muchos más, pero vemos esto para empezar. Entonces, con esas herramientas más las que ya vimos, que no es mucho, hay muchísimo más, pero nos vamos agregando de a poco, se nos van sumando herramientas para la transformación electrónica. ¿Vieron que con una grabación muy breve de una tarca pudimos hacer un viento o un sonido aireoso de tipo electroacústico? Con una flauta de batimento aislamos ese batimento, esa frecuencia que generaba cierta rugosidad, una textura más em, eh, especial, la tratamos de enfocarnos y aislar eso, y a partir de ahí generamos una melodía a partir de esa grabación. Entonces, eh, no, vamos a ir a mano. No vamos a utilizar, no hay presets que se peguen en la grilla. ¿No? En este caso no. Y la idea de poder dibujar es escuchar el sonido y dibujar y poder elegir en cada instante cómo queremos que se comporte el sonido. Vamos a hacer una revisión rápida del campus, así ya. Bueno, yo veo que están en un 3 virtual y en V están todos los trabajos abiertos, 4, 5 y 6. Si alguien no lo ve, luego me puede escribir. Quizás tengan que actualizar, pero ya están. Es más, alguien en ULP ya hizo el trabajo 6. No les recomiendo adelantarse con los trabajos, a menos que ya hayan visto todas las clases, pero la de hoy, por ejemplo, no, no la habíamos visto. Profe, ¿puedo hacer una consulta respecto al trabajo 4? Sí. ¿Cómo enviamos los tres sonidos diferentes que hay? ¿Hacemos un archivo para cada sonido o en un mismo archivo los tres? Me refiero al formato WAV o MP3. Es lo mismo, como a ustedes les quede más cómodo. Ah, listo. Para estos trabajos no hay, no hay límite. Después, cuando sea más extenso, vamos a ir eligiendo.
Si alguien tiene posibilidad de chequear, yo acabo de entrar al campus para revisarlo y están abiertos. Si nos Sí, está podemos- todo en orden, está todo abierto. ¿Están abiertos? Bueno, perfecto. Bueno, no hay más, no vamos a agregar más temas para que no sea demasiado. Aunque, bueno, para quienes no tengan experiencia, puede ser que hayamos eh, bueno, visto muchas cosas nuevas, tengan esta referencia de lo que escucharon. Eso no es complejo. Lo escucharon es una percepción. Cambiamos el timbre, era más opaco, más brillante, o perdimos la fundamental. Después, con esa escucha y ese recuerdo de esa escucha, van a poder tratar de recordar cómo se hace, pero la parte perceptiva es fundamental. Y cuando estén trabajando, además de ver las perillitas, escuchen. Hasta pueden cerrar los ojos. Hay un cambio en lo que hice, porque a veces uno puede mover poco y se escucha mucho, o puede mover mucho y no pasa nada, porque está eligiendo la opción incorrecta. Entonces, siempre em, ayúdense con la escucha. Las clases sí, en principio son las 19, a menos que haya alguna emergencia o algo inesperado, em, no las vamos a cambiar. De mi parte, nada más. Cualquier cosa nos escriben. Si tienen algún problema o algo, nos pueden escribir a Anabela y a mí, a los dos, así el primero que lo ve les puede responder. No está el TP6, vayan siguiendo el plan de trabajo. No se adelanten porque dependen de las clases. Siempre sigan el plan porque eso les va a guiar la lectura, la escucha de alguna obra o algún video y la clase sincrónica o no. La recomendación es esa. Si quieren hacer todos los trabajos, tienen que ir siguiendo todas las clases. La clase de hoy, por ejemplo, la necesitaban sincrónica también para no acumular dudas y que puedan preguntar. Entonces, para hacer el trabajo 5, si no me equivoco, necesitan esta clase. Así que bueno, generalmente no se pueden hacer todos los trabajos de uno. Bueno, de mi parte nada más. Nos Profe, vemos. Gracias, una profe. consultita, por favor, Gracias, ¿Cómo? profe. una consultita, lo molesto. ¿Tenemos un Pueden ser. tiempo límite para los trabajos? Sí, los tienen que realizar hasta antes del parcial, que está en el plan de trabajo, lo podemos revisar cuál es la fecha. Ah, perfecto, gracias. De nada. La fecha es, ya te digo, el 19 de mayo. El 19 sería el primer parcial, profe. Exactamente. Tengan ahí siempre el plan, ténganlo como... Eso sí vale la pena imprimirlo, tenerlo en alguna pizarra, en algún cuaderno. Siempre es lo que va a ir estructurando y lo que va a permitir que puedan ir siguiendo las clases, los temas, las fechas y demás. Bien. Bueno, vayan, lo voy a revisar también, están cargados los materiales, sí. Vayan viendo el tema de la arcilla para poder, cuando empiece la unidad 3, háganlo con tiempo porque dependiendo de dónde viven, a veces puede haber más tiempo de conseguirlo o no. Y cualquier cosa sobre la arcilla le escriben a Anabela, que nos pueden escribir a los dos, pero quien va a responder esas consultas va a ser ella. Vayan previéndolo, así no corren y no se pierden las primeras clases. Bien, bueno, buenas noches. Chao, Chao, profe. profe. Chao, compañero.